Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo es? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Y las imágenes se ven? Sí, doctor. Ya, miren, yo soy el doctor Lucio Hinojosa. Nos han encomendado estos días revisar el tema, hoy cáncer de esófago, o parte del tema, y los otros días pues nos vamos a tener que soportar hasta la siguiente semana. Trataremos de hacer lo más sencillito posible para que ustedes puedan comprender lo que es esta patología. En esto del cáncer ustedes van a extrañar muchísimo porque cuando se habla de cáncer no se habla de etiopatogenia, no se habla lo que se habla en una colecistitis o una úlcera o una apendicitis. No, aquí se utilizan palabras diferentes. No hay tal cosa. Aquí les va a sorprender todavía un poquito porque van a ser la primera vez tal vez que van a escuchar de esta cuestión del cáncer. Aquí se maneja factores de riesgo que son los más determinantes y factores pronósticos que básicamente es la sobrevida que el paciente tiene. Pero con que entendamos lo que es un factor de riesgo y cuáles son los factores de riesgo para el cáncer, en este caso de esófago, pues estamos felices. Les va un poquito a ser pesadito, pero hay que decir las cosas como son. Entonces vamos a empezar nuestro tema con el cáncer de esófago. Diremos que este cáncer es una patología frecuente, no es algo que no se presente o se presenta ocasionalmente. Es frecuente y tiene una alta tasa de mortalidad. Lamentablemente, esto se traduce por el nivel sociocultural y económico de la comunidad o de las personas. Este cáncer de esófago es tan frecuente en el mundo, miren, ocupa el 9º lugar y es el 6º en la tasa de mortalidad por cáncer en el mundo. Más de la mitad de estos pacientes, al momento del diagnóstico, pues lamentablemente ya no hay mucho que hacer porque la enfermedad está diseminada y es una lesión irresecable y presenta metástasis por todo lado. Entonces, aquí ingresa lo que mencionábamos, el nivel sociocultural y económico de las gentes. Si las personas son cultas, buscan pronto consulta médica, pero depende también de las sociedades. El bendito cáncer de esófago, tiene una variabilidad significativa en la incidencia y la mortalidad a nivel del mundo entero. Estas diferencias que se notan entre regiones geográficas y también con los tipos histológicos. Van a ver que en una parte del extremo del mundo esto es lo más frecuente y es la primera causa de una alta mortalidad. En el otro lado del mundo la cosa cambia. Ahora, los tipos histológicos también tienen un pronóstico completamente diferente. El abordaje de los factores de riesgo modificables, que quiere decir que puede el hombre cambiar por voluntad propia. Y el acceso a diagnóstico y los tratamientos adecuados son la clave para el manejo de esta enfermedad y esto va a determinar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, no es una sola cuestión lo que al final nos va a dar el resultado en el tratamiento. Empezando con los métodos de diagnóstico, que en la actualidad tenemos muchos y es fácil de estar al alcance de prácticamente de todas las sociedades en los hospitales de tercer nivel, pues permite planificar. Esto nos va a ayudar para planificar el tratamiento. Y todo esto, como ven, miren, todo se relaciona, todo está en relación con algo. Si algo falla, pues al otro también hace fallar.
pero de estas cosas va a depender esto del pronóstico. ¿Cuál es la distribución geográfica del cáncer de esófago? Esto, por ejemplo, tiene una incidencia, pero es la más alta en el mundo. Asia Oriental, China, Japón. Miren, China, Japón son países muy cultos, sobre todo Japón. Son países donde tienen una superpoblación o una sobrepoblación. Entonces también las políticas de salud son diferentes porque para todo es educación y Japón es el país más educado, más culto. China no podemos decir lo mismo, pero también tiene recursos. Y en Japón, por ejemplo, hay exámenes ambulatorios y gratuitos, campañas de un problema de salud pública que ya los japoneses lo consideran un problema de Estado. Por eso hay políticas que facilitan el acceso y la realización de estos estudios. Tenemos otros países, por ejemplo, Irán, Afganistán, donde el cáncer de esófago es la causa principal de morbilidad y mortalidad. Pero esto está en el Oriente Medio. Entonces, estos dos lugares, Asia Oriental y Oriente Medio, pues tienen, como ven, una mortalidad y una morbilidad elevada para el cáncer de esófago. Pero también hay otra parte del mundo, en el otro extremo, la parte occidental, Estados Unidos y Europa Occidental. Comparado con Asia o el Medio Oriente, pues esto es bajo. Entonces aquí cambia cómo la geografía participa también en los hábitos y en las costumbres de las sociedades. Pero en el último tiempo la globalización está enfocando a todas las áreas y las incidencias de cáncer sí están aumentando. No es que tal vez los hábitos alimentarios o otras condiciones relacionadas a esto en lo que se refiere a los factores de riesgo están siendo vulnerados y no se están respetando. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 1.5% de todos los cánceres le corresponde al cáncer de esófago y 7% de los cánceres gastrointestinales es ocupado por el cáncer de esófago. Se diagnostican 12.500 casos nuevos por año y de estos, ¿cuántos mueren? 12.200. Como ven, miren, hasta en los países del primer mundo esto cambia. Entonces, la anatomía del esófago es muy diferente a la anatomía del resto del tubo digestivo. Probablemente esto es lo que modifica y hace que esta enfermedad avance un poco más rápidamente que en otros sitios. La edad media de presentación en los Estados Unidos, 65 años. La relación de esta enfermedad del cáncer de esófago de hombre a mujer es de 3:1. Pero también, miren, en Estados Unidos hemos hablado de África, de Asia. No hemos hablado de los negros de allá, pero los negros de Estados Unidos o en la población negra es más frecuente, 3 veces más que en los blancos. Mire, aquí tal vez son factores que son dependientes de las personas. En cuanto a los factores de riesgo, tal vez vamos a ir viendo cuáles son los factores de riesgo que a esto modifican. ¿Cuál es la prevalencia de los tipos histológicos? El carcinoma de células escamosas predomina en el Asia y África. Este carcinoma de células escamosas es más común en estos lugares y se asocia a factores de riesgo como el consumo de alcohol, aunque debemos decir que el alcohol es una cuestión que yo no creo que sea tan agresivo, pero el alcohol
es un aliento, es un apoyo para el cuerpo en muchas situaciones y un consuelo que da energía y eleva los ánimos en muchos casos. Pero el abuso creo que es otra cosa. Y el abuso, pues no lo hace el alcohol, sino es el ser humano. El tabaco y la ingestión de alimentos muy calientes, sobre todo alimentos que ustedes saben que los chinos, los japoneses, la base de su alimentación es el arroz. A ellos les encanta comer el arroz caliente y este es un factor de riesgo. Y los alimentos envasados. Entonces, esto en relación al carcinoma de células escamosas y al territorio, a la geografía que corresponde al Asia y al África. El adenocarcinoma es otro tipo de las histologías que afecta el esófago. Este adenocarcinoma predomina en Occidente, en los Estados Unidos, por ejemplo, y la parte occidental de las Europas. Pero en el último tiempo se ha visto que esto se asocia a, uno, la obesidad, y esta obesidad condiciona el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, donde este esfínter ha perdido la competencia para evitar el reflujo. Y el contenido del reflujo es el que va a causar el daño en el esófago. Empezando, pues, lo que va a llevar al esófago de Barrett. Y esto va a condicionar también otras situaciones. Ahora, en lo que se refiere a factores de riesgo, jóvenes, vamos a entrar a los factores más que ambientales, el estilo de vida de las personas o de las sociedades. El tabaco y el alcohol son considerados factores de riesgo. Esto aumenta significativamente el riesgo de desarrollar un cáncer de esófago. ¿Qué es un factor de riesgo? Es la probabilidad de presentar una enfermedad. Entonces, el tabaco y el alcohol están considerados como factores de riesgo dentro de lo que es el estilo de vida de las personas. Otra de las cuestiones es la obesidad. Esto va en relación básicamente al adenocarcinoma. El tabaco y el alcohol van en relación con la histología escamosa o espinocelular y la obesidad con el adenocarcinoma. La dieta. Las dietas deficientes en algunas vitaminas, como vamos a ver más adelante, y las personas que en la dieta no consideran las frutas y las verduras, puede estar relacionado con un mayor riesgo de presentar un cáncer de esófago. Aquí vamos a ir entrando ya a lo que tal vez es lo más enfadoso, pero es lo más importante lo que les decía, factores de riesgo. Tenemos dos tipos histológicos más frecuentes en el cáncer de esófago. El carcinoma escamoso de células escamosas y el adenocarcinoma. El carcinoma de células escamosas se presenta a una edad de 60 a 70 años. El adenocarcinoma se presenta de los 50 a 60 años. El carcinoma de células escamosas es más frecuente en los varones, igual que el adenocarcinoma. No olviden que hace un momento hablamos de una relación de 3 a 1. El factor socioeconómico bajo afecta el carcinoma de células escamosas y el nivel socioeconómico medio y superior al adenocarcinoma. El carcinoma de células escamosas tiene una relación. Hemos hablado de que de 3 a 1. Aquí hay estudios que lo consideran de hombre a mujer de 4 a 1. El adenocarcinoma, la relación de hombre a mujer de 7 a 1.
Entonces, por cada 7 varones, una femenina va a tener esta enfermedad. Y en el otro, por cada 4 varones, una mujer. Debemos referirnos en Sudamérica, qué es lo que pasa si esto ocurre en el primer mundo. ¿Qué pasa en Sudamérica? Chile es un país representativo porque tiene una alta tasa de incidencia de cáncer de estómago. Y básicamente, ¿cuál es el factor de riesgo para el cáncer de estómago? En Japón, el arroz. En Chile, los pescados ahumados. Entonces, esas cuestiones también participan. Si bien es cierto, Chile es una potencia que tiene más cánceres de estómago en Sudamérica, pues esófago tampoco no está tan lejos. La relación es de 2-1. Seguimos con los factores de riesgo. Hay condiciones de situaciones médicas que van a determinar el cáncer o participar en la génesis del cáncer. Y entre estos está el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una alteración a nivel del esfínter, pero es una cuestión que es crónica y a la larga va a cambiar el epitelio y va a presentar la persona el esófago de Barrett. Y esto es una condición precursora para el adenocarcinoma. Entonces, el reflujo gastroesofágico se debe tratar, se debe corregir, se debe mejorar, ya sea médicamente o quirúrgicamente, dependerá de cuál es la indicación más ideal para la persona, para evitar esto. Entonces, el reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo para el cáncer de esófago. El esófago de Barrett es una lesión premaligna que aumenta el riesgo de desarrollar adenocarcinoma en el esófago. El esófago de Barrett solo se presenta en la unión gastroesofágica y por ende, pues la histología es adenocarcinoma. Otra de las cosas que en el último tiempo estamos viendo, tal vez no en esófago, tal vez estamos viendo más en estómago y en duodeno, es la infección por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que está siendo estudiado o ya ha sido conocido adecuadamente y el cual ha cambiado muchos de los criterios que teníamos o consideramos en el pasado. Por ejemplo, es uno de los factores para las gastritis. Las gastritis son la causa número 1 de los sangrados digestivos. Las úlceras, que en el pasado se decía que por factores defensivos, factores agresivos en la dieta se va a presentar la úlcera. No, señor. El Helicobacter pylori es el causante número 1 de estos. El cáncer, que se decía de muchas cosas. El Helicobacter pylori es el causante también que participa en la génesis de la úlcera y la degeneración de esta hacia el cáncer de estómago. Entonces, esto se ha asociado a un riesgo mayor de cáncer de esófago. Entonces, otro de los factores, el virus del papiloma humano. Alguno de ustedes me puede decir, o un ginecólogo me puede decir, está loco este güey. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano solo se presenta en el cérvix de la mujer. No, señor. En el último tiempo estamos viendo que este virus es causante no solamente el del cáncer del cuello uterino en la mujer, también el de vulva, hace mucho tiempo ya lo sabíamos, de vagina, y del cáncer anal en la mujer. En el varón, el cáncer de pene, el cáncer de uretra, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga. Se está viendo con mucho más frecuencia este bichito que es un virus, el virus del papiloma humano, el número 16 y 18. 18 sobre todo. Entonces, esto por los cambios y los vicios en las sociedades que van buscando aparentemente nuevos placeres, es que han cambiado los hábitos. Entonces, a veces es el sexo oral el que
simplemente lleva a esto, y en las personas que son portadoras de esto, todos los cánceres de cavidad oral son causados por el virus del papiloma humano. Cavidad oral incluye lengua, incluye laringe, si vamos a ir más abajo, y también en el esófago, el tercio superior y el tercio medio del esófago. Entonces, como ven, esto es una cuestión que hace asustar cuanto más conoces, como el virus del papiloma humano, pues va a estar en esófago, pero esa es la realidad. Aquí vamos a ver otras situaciones en relación a los factores de riesgo, jóvenes. Factores ambientales. Para el cáncer de células escamosas. Vamos a ir repitiendo un poquito porque me interesa reiterarles estas partes porque esto es el meollo y es lo que explica el cáncer de esófago. El consumo de alcohol, el tabaco. Hemos mencionado que esto es muy frecuente para el cáncer escamoso, de células escamoso. La ingesta de infusiones líquidas, sobre todo calientes. Entonces, la nuez, el masticar la nuez de betel, también lleva un factor de riesgo para el cáncer, la ingestión de cáusticos. Ustedes saben que cuando las jovencitas, las adolescentes, sufren algún desengaño, pues lo primero que buscan es esto de la soda cáustica, lo que se usa para los inodoros. Bueno, esto no mata, pero lo que hace es quemar la mucosa del esófago, ya sea el cáustico o el ácido. Y esto a la larga va a producir fibrosis y cambios que pueden degenerar en un cáncer. Por eso está considerado esto. La exposición a las radiaciones como tratamiento de otras patologías que no han sido el esófago, como ser cavidad oral, como ser tiroides, como ser mama, que va a recibir la radiación el esófago, y esto va a generar como un factor de riesgo para tener otro segundo primario. Las dietas altas en grasas, las dietas con deficiencia de vitaminas, sobre todo la C, los folatos, betacarotenos y la vitamina E, y la ingestión de líquidos calientes, más de 70 grados. Los chinos les gusta comer caliente, entonces el arroz lo comen caliente, los líquidos de la misma manera, porque eso lo vemos hasta en la tele, en los comerciales, en los TikToks. El chino está comiendo pues muy concentrado y no hace nada más que comer y rápido. Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado son parte como factores de riesgo ambientales para el carcinoma de células escamosas. Para el adenocarcinoma, el cigarro, el tabaco, la dieta alta en grasas, la deficiencia vitamínica. Entonces, todo esto van a participar. Como ven, aquí no hay, es muy poco para el adenocarcinoma, pero aquí entra básicamente condiciones médicas. Vamos a ir más adelante. En el siguiente, ¿cuáles son las condiciones médicas que condicionan un factor de riesgo? Carcinoma de células escamosas en cabeza y cuello. Entonces, esto es un factor. ¿Por qué? Porque puede haber metástasis, puede haber otro segundo primario como consecuencia de un tratamiento con las radiaciones. El síndrome de Plummer-Vinson o el Patterson-Kelly. Es un síndrome que se caracteriza por anemia ferropénica, disfagia y el crecimiento de membranas esofágicas. Entonces, esta triada
es lo que lleva a lo que es el síndrome de Patterson-Kelly o el síndrome de Plummer-Vinson, que son factores de riesgo, sobre todo la anemia de las membranas esofágicas que se forman. Entonces, la acalasia es otra condición. ¿Qué es la acalasia? Es una alteración motora a nivel del esfínter esofágico inferior. Y básicamente todo el esófago, la conducción motora o la peristalsis está alterada, secundario a un Chagas, que ha denervado, ha destruido las terminaciones nerviosas y se pierde el control motor a nivel del esfínter. Ese esfínter es hipertónico, se cierra y arriba se dilata. Entonces, eso es la acalasia y esto es un factor condicionante para el carcinoma de células escamoso. La tilosis. ¿Qué es la tilosis? Es la hiperkeratosis palmoplantar. Se asocia al cáncer escamoso de esófago. La enfermedad celíaca, alteración en la absorción de los alimentos, la intolerancia al gluten. Condiciones médicas. Volvemos a repetir. El virus del papiloma humano, el Helicobacter pylori. Y todos estos van a ser las condiciones médicas que van a favorecer la aparición o el crecimiento de un cáncer de células escamosas a nivel del esófago. Ahora, para el adenocarcinoma, ¿cuáles son las condiciones médicas? El esófago de Barrett, la metaplasia, el síndrome de Zollinger-Ellison, que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Simplemente es un gastrinoma. Tumores de los islotes del páncreas que producen grandes cantidades de gastrina y causa un exceso de ácido en el estómago y esto facilita como factor de riesgo para el cáncer de esófago, el adenocarcinoma. La esclerodermia, ¿qué es la esclerodermia? Es simplemente alteración de la piel y el colágeno. Entonces, la piel de las personas que afecta más frecuente a las mujeres, la esclerodermia, es la piel similar al cadáver. Entonces, es una alteración de la piel donde causa mucho dolor por deficiencia de colágeno. Las dilataciones por estenosis de esófago o consecuencia de las quemaduras por cáustico o por la ingesta de otras situaciones que dañan la mucosa. El reflujo gastroesofágico, la obesidad. Entonces, estos son de manera reiterativa los factores de riesgo para presentar un cáncer de esófago en las personas. El nivel bajo va en relación con el carcinoma de células escamosas. La raza negra es más frecuente el cáncer de células escamosas. Pero esto es en Gringolandia, no es con los negritos del África. Es otra la situación. ¿Por qué? Porque las sociedades son diferentes con hábitos completamente diferentes. En el África no hay que comer, en el otro lado pues la mitad de la comida se bota, se tira. Entonces es diferente, ¿no? El adenocarcinoma relacionado con los hombres. La cuestión familiar es desconocido, aunque hay algunos estudios, reportes, que mencionan alteraciones cromosómicas que estuvieran relacionados con el cáncer de esófago. Factores genéticos y ambientales. A ver, historia familiar. ¿Hay evidencia que hay predisposición genética? Sí hay. Todos los cánceres tienen una predisposición genética y va a jugar un papel en la génesis de estas lesiones, en este caso el cáncer de esófago, especialmente el adenocarcinoma. La exposición a sustancias químicas.
o ciertos productos que tienen efectos carcinogénicos industriales pueden aumentar el riesgo en algunas labores ocupacionales. Entonces, los químicos también en las industrias participan como factor de riesgo ambiental. Aquí tenemos otra tabla que nos habla de factores de riesgo. Vamos a ver que algunos se van repitiendo, entiendo que se van repitiendo, pero mi objetivo es ser reiterativo en esto porque creo que debe ser bien comprendido. Factor de riesgo para el carcinoma de células escamosas. El tabaco, el uso, 3 cruces. Para el adenocarcinoma es también factor de riesgo, pero no en un grado similar. El alcohol, el consumo de alcohol, más relacionado con el carcinoma de células escamosas. En el adenocarcinoma no tiene acción ni control ni tuición. El esófago de Barrett afecta solo para el adenocarcinoma. Para el carcinoma de células escamosas es cero su influencia. El síntomas, el reflujo para el adenocarcinoma no participa para el carcinoma de células escamosas el reflujo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación anatómica y fisiológica para esto? El adenocarcinoma afecta el tercio inferior del esófago. El carcinoma de células escamosas afecta el tercio superior y medio más frecuentemente del esófago. La obesidad para el adenocarcinoma. La pobreza. La pobreza, pues, es más para el carcinoma de células escamosas. Hemos hablado de que Japón no es pobre. China, pues, tiene una riqueza, pero es un país rico, pero con una pobreza que alberga por su sistema de vida que lleva su población. El adenocarcinoma no tiene nada que ver con la pobreza. Hemos dicho que el adeno se presenta en la clase media y la superior, la pudiente. Los factores médicos, la calasia. Entonces, la calasia se va a presentar en el carcinoma de células escamosas. Vamos a ver más rato por qué es esto. La calasia, ¿qué es la calasia? Entonces, aquí participa mucho. El esófago ha sido creado para un pH determinado y la mucosa también. La mucosa del estómago también tiene una función que cumplir. Primero, pues, el estómago sirve de reservorio, sirve de molino, de preparar el quimo, el alimento. Y también cumple funciones de producir ácido para que se cumpla esta parte de la digestión. Si el ácido llega al esófago, pues el esófago no está capacitado para soportar esta mucosa, la corrosión. Va a empezar a presentar erosiones, úlceras y sobreinfecciones por esta acción del ácido del estómago que va a subir. La ingesta de cáusticos para el carcinoma de células escamosas. Para el adeno, pues no tiene participación. La teilosis para el carcinoma de células escamosas, la hiperkeratosis palmoplantar. El síndrome de Plummer-Vinson para el carcinoma de células escamosas. No participa con el adenocarcinoma. Hemos dicho que el síndrome de Plummer-Vinson, también llamado el síndrome de Patterson-Kelly, tiene una triada: anemia perniciosa, es crónica, crecen membranas en el esófago y presenta el paciente disfagia. Todo esto, pues, se va a presentar más frecuente en el carcinoma de células escamosas. La historia de radiaciones por un cáncer de mama u otra parte de cabeza y cuello.
Esto es compartido por ambos tipos histológicos como factor de riesgo, el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. La ingesta de líquidos en exceso calientes o los alimentos, los chinos, los japoneses, el arroz, para el cáncer de células escamosas. Y algunos tratamientos médicos como efecto secundario pueden predisponer, pero no son los más determinantes, porque para un factor de riesgo debe actuar por un tiempo prudente y necesariamente prolongado para causar cambios. ¿Cuáles son las tendencias en la incidencia del cáncer de esófago? La globalización del mundo. El aumento de la incidencia en Occidente del adenocarcinoma se ha aumentado en los países, sobre todo en el último tiempo. Esto se debe simplemente a una situación: el reflujo gastroesofágico que no se ha controlado adecuadamente. Y este reflujo gastroesofágico en muchos casos, no en todos, acompaña a la obesidad. Entonces el esófago es incompetente para contener el reflujo y el paciente inclusive puede broncoaspirarse el ácido del estómago. Entonces esto hace que tenga un cierto incremento y también a la par las poblaciones migrantes pues son más notorias hacia el norte que hacia otros lugares. En el Asia y África, por ejemplo, la incidencia del carcinoma de células escamosas se ha mantenido más o menos estable, aunque esto también va en relación con el estilo de vida, sobre todo el alcohol y el tabaco. ¿Por qué? Porque esto es propio de los países que son más pobres, donde las sociedades no tienen poca educación y poco recurso. La mortalidad es alta. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué el cáncer de esófago tiene alta mortalidad? Porque el diagnóstico se retarda. No olvidemos que gran parte de la sintomatología de un cáncer de esófago va a ser asintomático. Es un número considerable y la enfermedad es silenciosa. Y tiene ciertas características de esta enfermedad que puede ser muy agresiva o extenderse rápidamente hacia órganos vecinos o invadir toda la pared. La anatomía del esófago hemos dicho que es diferente al resto. No tiene serosa, tiene hasta la muscular nada más. Y esto es un factor económico o un factor anatómico que facilita la invasión, el crecimiento, la metástasis a distancia. Y también hay que mencionar que este cáncer de esófago, los síntomas pueden ser tardíos y por ende el paciente buscar consulta o ayuda médica en una etapa donde ya prácticamente la enfermedad está diseminada. Y naturalmente a veces muy poco ya se puede hacer porque ya la enfermedad no está en el esófago, sino está en otras partes. ¿Cuáles son las variaciones regionales? Básicamente, las sociedades no son diferentes, no son iguales, son completamente diferentes en cuanto a educación, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a accesos a los centros médicos, el tratamiento disponible. Son determinantes. Si un paciente viene con la mínima o con una etapa inicial, pues se le hará todos los exámenes y se podrá hacer un diagnóstico. En estos casos no hay prevención, jóvenes, para el cáncer. Lo que sí hay un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno que va a modificar el pronóstico y va a facilitar la sobrevida. Entonces, si un paciente no tiene
no tiene centros médicos equipados, no se va a poder hacer el diagnóstico. El tratamiento depende de los exámenes de diagnóstico. Y la etapa, pues, depende del tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, hay muchos factores que van a participar y van a determinar esto, lo que el paciente requiere. Modificaciones de factores de riesgo. ¿Cómo se puede modificar? No vamos a prevenir con esto, pero sí los factores de riesgo podemos modificar. ¿Con qué? Educación. ¿Cómo vamos a educar? Fumar y el consumo de alcohol moderar. Reducir esto. Y con esto podemos reducir 2 factores de riesgo para el cáncer de esófago en su incidencia. Mejorar el tratamiento del reflujo gastroesofágico, ya sea médicamente o quirúrgicamente o con las 2 cosas, pero hacer un tratamiento temprano cuando se presente y se necesita, y no esperar a que esto cambie a esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett dijimos que es una lesión premaligna, una enfermedad premaligna que va a terminar en adenocarcinoma. El objetivo de todo esto es la detección temprana. El esófago de Barrett, la vigilancia y el tratamiento oportuno y temprano puede prevenir el desarrollo del cáncer de esófago. Estamos hablando del adenocarcinoma. Ahora, hablamos hace tiempo de que China y Japón tienen políticas de salud muy bien establecidas y muy bien montadas, y eso nadie se puede negar a realizar un examen en la calle, ambulatorio. Entonces, son campañas médicas que hacen la endoscopía, la biopsia, que es la base para tener un diagnóstico y tener oportunidad de hacer un tratamiento oportuno, un tratamiento quirúrgico temprano y cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Y se necesita hacer programas que básicamente pues, que tengan solvencia económica y sostenibilidad a largo plazo. Y con esto se va a mejorar los resultados y por ende el pronóstico y el beneficio para los pacientes. Entonces, eso es lo que... Jóvenes, vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar. Si es que tienen alguna pregunta, ya es las 7, no quiero abusar, tal vez tienen otra clase, pero quisiera quedar aquí, no pasarme más. Mañana continuamos con lo que es la anatomía y, bueno, los exámenes, el tratamiento y todo lo que representa el cáncer de esófago. Si es que tienen alguna pregunta o no ha quedado claro algo, estoy a su disposición para escucharles y aclararles. Chicos, si no hay preguntas, yo les agradezco su atención y nos vemos mañana, por favor, a la misma hora, 18:15, por favor. Está bien, doctor. Bueno, muchachos, nos vemos entonces mañana. Gracias por su atención. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias.